Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva clase abierta en directo desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Aquí transmitiendo desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para todo el mundo. Bueno, nos han llegado esta semana, saludos desde ciudades como desde Uruguay y de México. Nos han llegado personas que están viendo nuestras clases en directo, ¿vale? Y por eso quiero desde aquí saludar a todas las personas de Uruguay, de México y, bueno, en general de todas las partes, de las diferentes partes de donde ven estos vídeos que muchas veces ven las clases en diferido ya. Bueno, seguimos en el programa, seguimos en aportaciones a la técnica, el programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, en aportaciones a la técnica, y el texto que vamos a ver hoy es el falso reconocimiento en el análisis. Bueno, como está titulado en la obra de Freud, es la fausse reconnaissance de Garracont durante el psicoanálisis. Es un texto del año 1914. Y vamos a ir viendo además por qué está enmarcado dentro de este apartado de aportaciones a la técnica, lo vamos a ir viendo a lo largo del texto. Y Freud se va a acercar aquí a un fenómeno que él ya ha estudiado en otras ocasiones, como es el fenómeno de Gaby, ¿no? Él se va a acercar a este fenómeno, sobre todo interesado por lo que tiene que ver con el proceso psicoanalítico, ¿vale? Es decir, a él le interesa en sí este fenómeno y de hecho en varios de sus textos, tiene varios textos donde habla de él, pero sobre todo cuando leemos este texto de 1914, lo que vemos es que lo que le interesa a Freud de este fenómeno es sobre todo en relación a la experiencia analítica, ¿vale? En relación a la experiencia analítica, no tanto al suceso en sí que vamos ahora a explicar. Bueno, el fenómeno del falso reconocimiento o el de Garracont, en francés de Garracont, ya saben que si tienen alguna pregunta en directo, estoy encantada de que la hagan y poderla responder en directo. Si no, también en diferido, a los que lo vean en diferido, pueden también hacer las preguntas y también las respondemos en el cuerpo del vídeo, en los comentarios del vídeo. Bueno, este fenómeno tiene que ver de Garracón, que quiere decir ya dicho, tiene que ver con el fenómeno más conocido, el fenómeno de Gaby o ya vivido, ¿no? Este fenómeno nos ocurre cuando en una situación determinada tenemos la sensación de que ya hemos estado en ese lugar, ya conocemos ese lugar o ya hemos vivido esa situación, tenemos la sensación de haber vivido ya esa situación. Sin embargo, cuando pretendemos, por un esfuerzo de la memoria, llegar al recuerdo que tiene que ver con esa sensación, no somos capaces de asociarlo con ningún recuerdo. Tenemos la sensación de haberlo vivido, pero no podemos asociarlo a ninguna situación en concreto o a ningún recuerdo en sí, ¿no? Este fenómeno, el de Gaby, es un fenómeno, bueno, que nos ocurre a todas las personas. En alguna ocasión, ¿no? Seguramente todas las personas en alguna ocasión en su vida les ha ocurrido este fenómeno. Y aunque en sí no es un fenómeno patológico, lo que se produce, vale, no, perdón, lo que se produce realmente es un fallo anémico, ¿no? Y aunque no es un fenómeno patológico, sí que es
sí que podríamos decir que es un hecho sintomático, ¿no? Porque como digo, es un fallo de la memoria, ¿no? La memoria nos hace creer que ya hemos vivido anteriormente esa situación, ¿no? Y normalmente este fenómeno ha tenido siempre, muchas personas se han interesado por él y han tratado de explicarlo y suelen haber dos grandes grupos de teorías para tratar de explicarlo. Un grupo de teorías darían crédito a la sensación contenida en el fenómeno, ¿no? De haberla ya vivido, y se aceptaría de que se trata de un recuerdo, ¿no? Esa sensación que se produce es porque está en relación con un recuerdo. La cuestión estaría en averiguar a qué recuerdo se refiere o con qué recuerdo está relacionado. Buenas tardes, Pino, nos dice Carlos Latorre. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, como siempre, a estos vídeos en directo. Ese sería un grupo de teorías. El otro grupo de teorías, o de explicaciones, lo que vendría a decir es que es una ilusión de la memoria. Es decir, aunque yo tengo la sensación de haber vivido esa situación o de haber escuchado o de haber dicho determinada cosa, no ha sido así. Es un fallo némico. ¿Vale? En el año 1904, un autor, Grasset, va a dar una explicación sobre este fenómeno, ¿no? Explicación con la que va a coincidir Freud, pese a que cuando en el texto de psicopatología de la vida cotidiana en 1907, él va a hacer referencia a un caso de una paciente que tiene un Degaví. Freud desconocía la teoría de este autor, sin embargo coincide con ella, ¿no? Coinciden ambas teorías, ¿no? Y lo que dice este autor es que, a su juicio, este fenómeno indicaría que el sujeto hizo alguna vez anteriormente una percepción inconsciente que solo ahora ha llegado a la conciencia bajo la impresión de una nueva percepción análoga. Es decir, el sujeto sintió, o percibió inconscientemente alguna situación que solo ahora en la situación presente y cuando tiene lugar el fenómeno de Gaví, aparece como, se reconoce como que eso ya se ha vivido antes. Solo que eso que se ha vivido o visto antes ha sido a nivel inconsciente, ¿no? Pero bueno, que sea a nivel inconsciente, lo que quiere decir mm, es que está dentro del aparato. Esa percepción, aunque no haya sido consciente por parte del sujeto, está dentro del aparato psíquico, ¿vale? También hay varios autores que hacen referencia a este fenómeno diciendo que hace referencia a un sueño olvidado, es decir, también a una impresión inconsciente, entonces, ¿no? Es decir, algo que un sueño que tuvo una persona, un sueño que olvidó y que ahora en el presente, cuando tengo el déjà vu, tengo la impresión de haber vivido eso. Lo viví, podríamos decir, pero en un sueño, y en un sueño además que olvidé, ¿vale? En ambos casos, nos dice Freud, se trataría de la reviviscencia de una impresión inconsciente. Vale, entonces Freud nos dice que está bastante de acuerdo con esta explicación de este autor y dice que ya él, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, nos trae un caso de déjà vu. Y concretamente es el caso de una paciente, además un fenómeno de déjà vu que tiene lugar 28 años antes de el momento en que la paciente se lo relata a Freud, ¿no? Bueno, pues la paciente le relata a Freud en una de las sesiones psicoanalíticas que va a visitar, perdón, me acaba de cruzar un pensamiento antes de seguir con este ejemplo, decir que
que Freud se interesa por el fenómeno de Gaby en relación al fenómeno sobre todo de lo ya dicho, ¿no? Es decir, de cuando un paciente que le pasaba con cierta frecuencia o en algunas ocasiones le pasaba, que un paciente al irle a contar algo le decía que ya se lo había contado. Sin embargo, Freud tenía la certeza de que eso que le estaba contando el paciente era la primera vez que le escuchaba, ¿no? Es a partir de ahí que Freud se empieza a interesar por el fenómeno de Gaby, ¿vale? Y luego vamos a poner un ejemplo de un paciente de Freud con respecto al fenómeno de Degas-Raconter que ya he dicho, ¿no? Cuando el sujeto tiene la impresión o la sensación de que eso que ha contado ya lo ha contado alguna vez, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo, perdonen, con el ejemplo del de Gaby, de esta paciente, es una paciente que tiene el recuerdo, le cuenta a Freud el recuerdo de una visita que va a hacer a casa de unos parientes y en esa casa hay un hermano o un hijo que tiene una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad grave de muerte, dice Freud, ¿no? Y en ese momento, cuando la paciente entra en esa casa, tiene la sensación de haber estado ya antes en ese lugar, ¿no? La paciente era la primera vez que estaba en aquella casa, con lo cual no podía recordar, no podía asociar, esa sensación no podía estar asociada a ningún recuerdo anterior, porque nunca había estado en esa casa. Sin embargo, la sensación era muy, muy real de haber estado ya antes allí o incluso de haber vivido esa situación, ¿no? Entonces, vale. Y esa situación se enlaza, perdone, no, entonces, bueno, y ahí tiene lugar el fenómeno de Gaby. Entonces, en la investigación analítica que Freud realiza con la paciente, llegan a una situación anterior donde la paciente había pasado por una situación parecida y era que su propio hermano había estado muy gravemente enfermo, ¿no? Y asociada a esta situación había aparecido un deseo en la paciente de que su hermano se muriese. Este deseo, por serle intolerable, es rápidamente reprimido en la paciente y, queda el deseo reprimido queda asociado a la situación anterior, a esta situación anterior de su hermano enfermo, ¿no? A ver cómo explico esto, ¿no? Cuando a veces tiene lugar una represión eh, de una situación, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una situación determinada y en esa situación me sobreviene un pensamiento, un deseo que yo considero intolerable y que rápidamente reprimo, a veces incluso sin llegar, no llega ni a tan siquiera a la conciencia ese deseo o ese pensamiento, ¿vale? Lo reprimo rápidamente. Bueno, pues muchas veces ese pensamiento, ese deseo reprimido, queda asociado con la situación en la que el pensamiento surgió y es como que quedase reprimido también la situación, ¿vale? Freud dice en algún texto que es como si quedase encapsulado esa situación, ¿no? Eh, ¿Por qué es reprimido el pensamiento o el deseo? Por ser intolerable para el sujeto, ¿no? Es un pensamiento o un deseo asociado a una situación que le es intolerable al sujeto, ¿no? Como en este caso, ¿no? El deseo de que su hermano muriese le es intolerable a la paciente y lo reprime, quedando también reprimida la situación del hermano. De tal manera, ¿no? La situación del hermano gravemente enfermo. De tal manera que cuando en una escena posterior la paciente vive o tiene la sensación del déjà vu, en lugar de haber aparecido la asociación a esa escena de yo tengo, ¿no? La analogía con la situación anterior,
¿no? En vez de haber aparecido esa analogía, lo que aparece es el fenómeno de Gaby. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, en lugar de aparecer la analogía, como está reprimida, esa escena lo que aparece es el de Gaby. Yo ya esto lo he vivido anteriormente, ¿no? O yo ya esto, más que lo he vivido, yo ya he estado aquí. Es decir, la sensación de conocer la localidad, de haber estado en ese lugar, realmente es, está, está sustituyendo a la sensación de haber vivido esa situación, ¿no? De haber vivido esa situación con anterioridad con cuando su hermano estaba enfermo, ¿vale? Y lo digo como lo dice Freud porque lo dice mejor que uno cuando trata de explicarlo. Son cosas complejas y a veces uno lo entiende al leerlo, pero al tratar de explicarlo es un ejercicio tremendo tratar de, eh, tratar no, explicar la obra de Freud porque uno tiene que hacer un trabajo entre lo que lee y al tratar de explicarlo, ¿no? Entonces, como lo dice Freud, lo leo textualmente, es la sensación de dicha analogía, ¿no? La de las dos situaciones de las personas enfermas, de los hermanos enfermos, la sensación de dicha analogía quedó sustituida por el fenómeno de haber vivido ya eso, desplazando la identidad desde el elemento común, el hermano enfermo, sobre la localidad. Es decir, realmente el sujeto sí había estado en esa situación, pero en esa situación psíquica, no tanto en esa situación real, no tanto en esa casa como en esa situación psíquica, ¿vale? Ese es el fenómeno que da la sensación de haber vivido ya eso. Vale, tenemos por aquí una pregunta de David. Hola David, buenas tardes. Dice, buenas tardes maestra, buenas tardes. Dice, ¿esto no está mejor explicado en el texto metapsicológico sobre el retoño de la represión y en las 5 conferencias en la escuela de Clark University sobre el de Gaby? ¿O me estoy confundiendo los apartados? No sé a qué te refieres con las 5 conferencias en la escuela Clark University. Si quieres escribirme a qué te refieres, no sé si son conferencias que da Freud, no lo sé. Vale, de todas maneras vamos a seguir porque va a poner varios ejemplos, ¿vale? Pero si quieres me lo puedes ir aclarando, David. Vale, entonces, dice que el fenómeno de Gaby o el fenómeno ya vivido comprende una serie de fenómenos análogos, ¿no? Está por un lado el Dega, perdónenme el francés, el Dega entendu, que ya escuché, el Dega éprouve, que ya probé, el Dega sentí, que ya sentí, o el Dega raconte, que ya lo dije, ¿no? O sea, son sensaciones de lo mismo, de cuando falso, por eso se llama este texto falso reconocimiento, en el sentido de que la persona tiene la certeza de haber vivido, de haber dicho algo, de haber escuchado algo que no ha ocurrido realmente, ¿no? Que, pero aunque no haya ocurrido realmente eso que el sujeto dice y que además lo dice con una certeza y con una confianza tremenda, ¿no? Tiene una fe en eso que cree, eso no quiere decir que no tenga un sentido ese fenómeno. Ese fenómeno ocurre por algo y es lo que estamos aquí tratando de explicar, ¿vale? El sentido de ese fenómeno, ¿vale? Pero por eso este texto se llama falso reconocimiento, ¿no? Vale. Dice, vamos ahora a relatar un caso que no sé si es el caso al que se refiere David, puede ser que se refiera a este caso, porque es un caso del que Freud habla ya en otros textos. Precisamente de un Dega raconté, que he ya dicho, ¿no? Tener la sensación de haber ya dicho algo, ¿no? Que bueno, que se derivaría de un propósito inconsciente no realizado y que tiene que ver con un caso de Freud, de un paciente, voy a tomar aquí el texto, un paciente de Freud que en el curso de sus asociaciones, bueno, le empieza a contar
un recuerdo que tiene, ¿no? Y le dice que tenía por entonces 5 años y jugando con un cuchillo en el jardín me corté el dedo meñique. Bueno, creí que me lo había cortado. Entonces ahí se detiene el paciente y dice, pero esto yo ya se lo he contado a usted, ¿no? Freud le dice que no, que desconoce el contenido de eso que dice y el paciente afirma con confianza que sí, que tiene casi la entera confianza de habérselo contado ya antes, ¿no? Entonces Freud le dice, bueno, sígamelo contando para saber si me lo ha contado o no. Y entonces sigue relatándole el paciente el recuerdo, ¿no? Dice, bueno, teniendo 5 años, estaba un día en el jardín con mi niñera y jugaba con una navajita a cortar, a hacer en los troncos del árbol marcas, ¿no? Cuando de repente advertí con espanto que me había cortado el dedo meñique y que el dedo meñique había quedado colgado, unido a la mano solo por un hilo, ¿no? No sentí en ese momento ningún dolor, pero sí mucho miedo. Sin atreverme a decirle nada a la niñera, sentada a poca distancia de mí, me desplomé sobre un banco y permanecí allí incapaz de mirarme siquiera el dedo. Por fin, al cabo de un rato, me serené. Me miré la mano y comprobé con asombro que no me había hecho herida ninguna, ¿no? Era una alucinación que había tenido el niño. Una vez que termina de contar el relato al paciente, le dice a Freud, ahora ya no me cabe duda de que yo este suceso no se lo había contado, porque si yo le hubiera contado este suceso, usted, le dice a Freud, hubiera aprovechado para mostrarme la prueba de la existencia del temor a la castración, ¿no? Esta escena es una escena sustitutiva de la castración, del temor a la castración, ¿no? El meñique sería el símbolo del pene, ¿no? Entonces le dice el paciente a Freud, dice, vale, bueno, está aclarado entonces este asunto, dice, pero lo que no sé es por qué tenía tanto la certeza de que yo ya esto se lo había contado previamente, ¿no? Y entonces empiezan un poco entre Freud y él, empiezan a analizar la situación, pues bueno, para saber por qué se produjo el fenómeno de Garraconté, ¿no? Entonces, conversando, llegan a un recuerdo que el paciente había tenido o que había relatado en numerosas ocasiones en su análisis, sin que le hubieran sacado provecho alguno a ese recuerdo, que consistía en lo siguiente, ¿no? Dice, cuando mi tío salió de viaje, nos preguntó a mi hermana y a mí qué queríamos que nos trajese. Mi hermana le dijo que un libro y yo le dije que una navaja. Ahora reconocíamos en esta ocurrencia surgida tiempo después, ya quedó claro, gracias, dice David Fernando. Vale, ok, David. David, bueno, gracias. Dice, ahora reconocimos en esta ocurrencia surgida meses antes un recuerdo encubridor del recuerdo reprimido y una agregación al relato de la supuesta pérdida del dedo meñique, un indudable equivalente del pene, relato retenido por el influjo de la resistencia. La navaja que aparecía en el relato, por tanto tiempo retenido, era la que su tío le había traído realmente de su viaje. Es decir, que el fenómeno en este caso de la sensación de haberle contado ya a Freud, este suceso, que era un falso reconocimiento porque no había sido así, tenía que ver, en este caso nuevamente, con un recuerdo reprimido, igual que el caso anterior, que tenía que ver con un deseo reprimido, en este caso tenía que ver con un recuerdo reprimido. En el lugar del recuerdo reprimido había surgido en la conciencia de este paciente el recuerdo encubridor.
el del viaje, el del regalo que el tío le trae de la navaja, habiendo quedado inconsciente el recuerdo reprimido. El recuerdo reprimido en el sentido del recuerdo interesante, ¿no? Es decir, el recuerdo sobre el corte en el dedo meñique, que es el recuerdo interesante para el análisis y para descubrir eh, eh, cosas relacionadas con el proceso analítico de ese paciente, ¿no? Sin embargo, cuando en la asociación o cuando el paciente va a contarle este recuerdo reprimido, aparece el fenómeno, como ya he dicho, ¿no? Como yo sobre esto no quiero saber nada y yo ya lo he dicho, por lo tanto no tengo que volver a contarlo, ¿no? Para quedar nuevamente reprimido, para que siga reprimido, ¿no? Para que siga reprimido. Vale, vale. Para que siga reprimido. ¿Y por qué quiere que siga reprimido? Por lo intolerable, porque por la resistencia frente a este contenido, ¿no? Normalmente los contenidos reprimidos para el sujeto, intolerables para el sujeto, eh, lo que lo mantiene reprimido son las resistencias que parten de diferentes lugares, entre ellas resistencias también del yo, resistencias a que lo inconsciente no se haga consciente. Entonces, en este sentido, el fenómeno vendría como a tratar de mantener, de seguir manteniendo inconsciente aquello que quería manifestarse en la conciencia, ¿no? Entonces Freud aquí nos dice, bueno, creo que creo inútil añadir nada más a la interpretación de este pequeño suceso por lo que se refiere a su aclaración del fenómeno de falso reconocimiento o de raconte, ¿no? El paciente no quería acceder a ese recuerdo reprimido. Si recuerdan, hay un texto, no, bueno, sí, un texto, recuerdos, recuerdos, a ver, ¿cómo era? Recuerdos encubridores, un texto muy, muy interesante. Hay una clase sobre recuerdos encubridores que está colgada en el canal de YouTube, Pino Lorenzo, ahí lo pueden encontrar. Eh, en la lista de reproducción curso sobre la obra de Sigmund Freud, y ahí hablo sobre los recuerdos encubridores, ¿no? Y como el recuerdo encubridor, normalmente, que Freud llega a decir en ese texto, que todos los recuerdos son recuerdos encubridores, al final, ¿no? Porque todos los recuerdos vienen a encubrir recuerdos reprimidos en el sujeto, ¿no? Que en la labor de análisis, pues por la asociación libre del paciente, por el trabajo del analista, van saliendo a la conciencia. Vale, es muy interesante ese vídeo, esa clase, por si la quieren ver. Vale. Vale, y aquí dice una cosa también interesante, dice, con respecto al contenido de la visión del paciente, ¿no? Las alucinaciones que tiene el paciente con respecto al dedo meñique, dice Freud que es ciertamente frecuente con respecto, ¿no? En conexión con, no es nada raro en conexión con el complejo de Edipo, tener alucinaciones, ¿no? Tener alucinaciones de ver algo que no existe, por ejemplo, ¿no? Como el dedo cortado, o incluso de rectificar una realidad indeseada, es decir, o bien ver algo que no existe, o bien o bien quitar, a ver, perdón, ¿cómo era? O ver algo que no existe, o sea, en plan positivo, o algo que sí existe, dejar de verlo, ¿no? O sea, hacer como que no lo vi, pero algo que sí existe, ¿no? Tiene las dos formas de alucinación. Vale. Luego nos trae otro ejemplo dice que en el año 1911 una persona de formación universitaria alemana, que procedía de Alemania, le escribe una carta en el que quiere compartir con Freud un recuerdo infantil, ¿no? Y bueno, pues Freud toma ese recuerdo infantil y lo trae a este texto, ¿no?
En ese recuerdo, el paciente dice, o en esa carta le escribe diciéndole que, bueno, que cuando leyó el ensayo de Freud, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, con varios de los contenidos que salían en ese texto, pues el paciente se había revelado mucho, le había alterado determinados discursos, determinadas frases, ¿no? Dice, y su observación, le decía Freud, de que el niño se haya dominado por el interés hacia sus propios genitales, me hizo pensar que de tratarse de una ley general, era yo una excepción a esa regla, ¿no? Pero luego seguí leyendo el texto y no salía de mi asombro con lo que leía, pero acudió a mí un recuerdo que me demostró, para mi mayor sorpresa, que todo aquello no debía cogerme realmente tan de nueva, ¿no? Todo aquello que él estaba leyendo. Hola Juani, buenas tardes, bienvenida. Hoy hemos empezado un poquito antes la clase, Juani, nos adelantamos un poquito. Todo aquello, como digo, o sea, perdón, que me fui. Vale, entonces, de aquel asombro, pero en medio de su asombro, acudió a él un recuerdo de un suceso vivido en su infancia que le hizo darse cuenta que aquello que estaba leyendo no era tan nuevo para él, ¿no? Que algo de aquello ya sabía, ¿no? En este caso sería algo ya sabido, sería el fenómeno de algo ya sabido. Algo de esto yo ya debía de saber, ¿no? Se dice el paciente a sí mismo. Y en efecto, dice, tuve durante una época de mi infancia en la que me hallaba entregado de lleno a la investigación sexual infantil, tuve ocasión de contemplar los genitales de una de mis compañeras de juego y vi en ellos claramente un pene semejante al mío, ¿no? Negando la diferencia, tuvo en este caso, una alucinación negando las diferencias, no pudo ni tan siquiera ver que la niña era diferente a él, sino que le vio un pene, ¿no? Poco después, en la contemplación de estatuas y pinturas de desnudo, me sumió de nuevo en confusiones y para escapar a esta discordia científica, imaginé el siguiente experimento. Aquello que él veía, ¿no? Es decir, mujeres desnudas que no tenían aquello que él tenía, el pene, era producto de que apretando un muslo contra otro, los genitales quedaban escondidos. De tal manera no es que no tuvieran pene, sino que de esa manera explicaba él que las estatuas no tuvieran el pene, ¿no? Quedaban escondidas, ¿no? Negando nuevamente la diferencia sexual, ¿no? En este punto, dice la persona que le escribe la carta, dice, acude a mí otro recuerdo que siempre he tenido para mí gran importancia por ser uno de los pocos recuerdos que tengo de mi madre que falleció tempranamente. Mi madre está en pie delante del fregadero y lava en él unos vasos y unos calderos, mientras yo juego en el mismo cuarto y cometo alguna travesura. En castigo, mi madre me propina unos cuantos palmetazos y de pronto veo con horror que se me desprende el dedo meñique, nuevamente el dedo meñique debe ser un símbolo importante sustituto del pene, y cae en un cubo. Como sé que mi madre está enfadada, no me atrevo a decirle nada y presencio con espanto cómo la criada se lleva al poco el cubo. Durante mucho tiempo tuve el convencimiento de haber perdido un dedo, probablemente hasta la época en que aprendí a contar, le dice a Freud. Dice, he intentado muchas veces interpretar este recuerdo de gran importancia para mí, por su relación con mi madre, pero ninguna de mis interpretaciones ha llegado a satisfacerme. Solo ahora, después de la lectura de su texto, Confesiones, a ver, ¿cómo era? Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, eh, solo ahora, después de la lectura de su trabajo, vislumbro una solución sencilla y satisfactoria del enigma, ¿no? Es cuando está leyendo la obra de Freud que tiene la sensación de que eso
ya lo sabía de alguna vez, de alguna manera, ¿no? Yo esto que estoy leyendo ya lo sabía, el saber no sabido del que nos habla el psicoanálisis, ¿no? Y es a este punto al que quiero llegar, o al que me parece a mí que Freud quiere llegar, al tomarse el trabajo de explicar en este artículo eh, el fenómeno del déjà vu, ¿no? O el de Garraconte, al saber no sabido, ¿no? El saber inconsciente es un saber no sabido. El sujeto no sabe que sabe. Sabe porque es un saber inconsciente, pero no sabe que sabe. Por eso que en la labor analítica, cuando le hacemos una interpretación al paciente, muchas veces, si no hay unas resistencias muy profundas para con el contenido de la interpretación, para la construcción de esa interpretación que le hace el psicoanalista, que entonces le puede llevar a rechazarla, si no es así, muchas veces lo que dice el paciente es, pues mire, eso que usted está ahora diciendo no me es del todo nuevo. De alguna manera yo ya sabía eso que usted me está diciendo. No es esa cosa que usted me la está diciendo de mí, de mi deseo, que yo pareciera estarme enterando ahora, no saber, pero del que tengo la sensación de ya saber, de ser un conocimiento ya conocido, ¿no? Y es por eso ese saber no sabido, ese saber insabido, con el que trabaja, ese saber inconsciente con el que trabaja el psicoanálisis, eh, con el que, dice Freud, y ya así termina este texto, eh, este fausse reconnaissance, falso reconocimiento, dice, para satisfacción del médico, surge muchas veces al final del tratamiento. Una vez que se logra la aceptación del suceso reprimido, de naturaleza real o psíquica, contra todas las resistencias, rehabilitándolo así, en cierto modo, suele exclamar el paciente, ahora tengo la sensación de esto haberlo sabido siempre, ¿no? Y con esto queda cumplida la labor psicoanalítica, es decir, que realmente el psicoanálisis lo que viene a hacer es quitarle eh, eh, la venda que tienen los ojos el paciente, ¿no? Es decir, el saber lo que le pasa al paciente está en él, solo que él no tiene capacidad de acceder a eso que le pasa, ¿no? De ponerle palabras, de diagnosticarse incluso, ¿no? Porque es un saber no sabido inconsciente. Y es por eso que el psicoanálisis con la interpretación construye, hace una construcción e interpretación de eso que le pasa al paciente, pero que ya está en el paciente. No es algo nuevo, es algo nuevo, porque es nuevo en el sentido que antes no estaba, pero de alguna manera estaba, pero en no me sale la palabra, estaba no me sale la palabra, estaba en sentido inconsciente, estaba reprimido, ¿no? Inconsciente reprimido, ¿no? Estaba no me sale la palabra, ¿cuánto? Estaba bueno, ya me saldrá. Estaba reprimido, ¿no? Entonces, la interpretación es algo nuevo porque realmente produce una realidad nueva, la interpretación psicoanalítica, ¿no? Produce una realidad nueva para el sujeto, ya que el sujeto no tenía esa construcción, ese señalamiento que le hace el psicoanalista, esa interpretación que le hace del deseo del paciente no estaba previamente, ¿no? Pero tenía que ver con él, ¿no? Por eso que cada tratamiento es único, cada tratamiento tiene que ver con el aparato psíquico, con el imaginario, con de cada paciente. No hay dos tratamientos tratamientos de psicoanálisis iguales, como no hay dos sujetos iguales, ¿no? Entonces cada tratamiento pues, va a llevar a cada paciente a lugares diferentes y la escucha analítica tiene que ser siempre la escucha libre, vacía, para poder escuchar a ese paciente singular, único, que tiene delante, ¿no? Que le pasan cosas que nos pasan a todos. En eso es un paciente único, eh,
general con generalidades, ¿no? Lo que le pasa a ese paciente no, les pasa a otras, nos pasa a todos, no solo que la forma en que tiene de pasarle es única, y es lo que en la labor analítica tenemos, el psicoanalista tiene que escuchar, ¿vale? Bueno, no sé si alguien quiere poner hacer alguna pregunta, alguna impresión, comentar alguna cosa, algún Gaby que haya tenido, o un Garracón. Es muy interesante, ¿no? Por eso este texto está en aportaciones a la técnica, ¿no? Porque realmente Freud nos está dando, aunque el texto aparentemente tiene que ver con este fenómeno, pero al final Freud nos está pues dando indicaciones para la escucha, ¿no? Indicaciones para la escucha, ¿no? O para saber interpretar, eh, por ejemplo, pues eso, cuando un paciente dice que ya eso que el psicoanalista lo interpreta de alguna manera lo sabía, ¿no? Efectivamente, ya estaba en un estado, no me salía la palabra antes, en estado reprimido. Es decir, eh, eso que le pasa al paciente estaba ya en el paciente, pero en estado reprimido. Bueno, vamos a ir terminando. Ya saben que estos vídeos, pues, para que la cadena no se rompa, si comparten estos vídeos en sus grupos, en sus perfiles, con otras personas, pues va a hacer que lleguemos a muchas más personas y que el psicoanálisis se difunda y llegue a todos los lugares del mundo. Y bueno, y también, por supuesto, si en algún momento, pues también todas estas lecturas o clases de Freud en abierto, pues también si aparece el deseo de psicoanálisis personal, saben que tengo mi consulta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, pero que realizo psicoanálisis online. Y bueno, pues terminando ya la clase de hoy, nos despedimos hasta la próxima clase. Nos queda creo que nos queda una clase antes de las Navidades, dentro de 15 días. Que a ver, vamos a ver qué texto es. Observaciones sobre el inconsciente. Sería la próxima clase. Que en principio... sí, observaciones sobre el inconsciente. Bueno, pues nada, seguimos la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Vale, te vería en diferido, dice Juani. Muy bien, Juani. Estupendo. Bueno, ya saben a los que lo ven en diferido, saludarlos y ya saben que pueden también hacer las preguntas y las respondemos en el cuerpo del vídeo. Chao, seguimos la próxima. Sean felices.